Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Iniciamos la emisión 895 de este espacio radiofónico que elaboramos de manera colaborativa con una amplia y comprometida red de corresponsales en la región. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le doy la bienvenida, donde ya tenemos preparada la información que le queremos compartir y donde nos encontramos semanalmente con las luchas y las agendas de los pueblos que trabajamos por un mundo donde quepan muchos mundos. Antes de iniciar, le invito a buscarnos en redes sociales donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. Pasamos de inmediato a los titulares de esta semana. En Panamá, entre tormentas y alertas, la urgencia climática nos alcanza. En Nicaragua, entra en vigencia nueva ley de telecomunicaciones que obliga a las empresas a entregar la información privada de los usuarios. En Guatemala, convocan al primer Congreso de Creación Literaria en idiomas indígenas mayas. En Costa Rica, presentan acuerdo nacional contra la desinformación y el odio en el marco de las elecciones nacionales del 2026. En México, presidenta Claudia Sheinbaum presenta un plan para la paz y seguridad de Michoacán. En Honduras, ecología ausente de las elecciones. En El Salvador, alertan por deterioro en las condiciones laborales del personal de salud y por estrategia gubernamental para debilitar al movimiento sindical en el país. En México, la Brigada Femenina apaga incendios y machismos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. El reciente paso del huracán Melissa por la región alcanzó una intensidad excepcional con vientos sostenidos de hasta 298 kilómetros por hora y su desarrollo fue muy rápido. Además, se registraron lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos, lo que afectó infraestructura crítica y servicios básicos en varios países. Esto tendrá un impacto significativo en materia de agricultura, seguridad alimentaria, acceso al agua potable, acceso a la salud y un largo y preocupante etcétera. El huracán Melissa nos recuerda que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una realidad que golpea con fuerza. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero solo si actuamos con responsabilidad, justicia ambiental y solidaridad con los más vulnerables. Pasamos a la nota con Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Esos cambios pueden deberse a causas naturales o por la acción humana. Esta última ha sido desde el siglo XIX el primer causante debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas. La avanzada crisis planetaria nos ha llevado a replantearnos la diversidad de opciones para mitigar sus causas. Desde la académica observamos científicamente los informes sobre los cambios acelerados en la composición del clima. Desde los sectores socioambientales, la degradación de la tierra por los incendios y el extractivismo descomunal, y desde la pluralidad de los pueblos, el aumento de los afectados y víctimas por los fenómenos naturales, sequía, huracanes e inundaciones, acrecentado por la acción del capitalismo voraz. A toda la humanidad le corresponde debatir entre la vida o la muerte. Escuchemos declaraciones de Francisco Herrera, antropólogo y catedrático de la Universidad de Panamá. La peor advertencia es la que no se escucha en el caso nuestro, en el caso de cualquier país, en el caso de cualquier ciudadano, porque desde hace más de 40 años se viene advirtiendo por los científicos que han estado trabajando el tema del cambio climático, han estado advirtiendo precisamente de que iba a ir un aumento de la temperatura producto de los gases de invernadero que están ocurriendo precisamente por el desarrollo de la gran industria de los países industrializados, particularmente Estados Unidos, que no es firmante del protocolo de Kioto. Y tomando en consideración también el hecho de que Trump, el presidente Trump,
es una de las personas que niega precisamente la existencia del fenómeno del cambio climático. Lo que sí estamos notando, lo que están notando los científicos y lo estamos notando como personas ciudadanas normales, es que los regímenes de lluvia están comenzando a reducirse en términos de tiempo, las temperaturas están aumentando, los impactos en la agricultura y en la vida corriente se hacen sentir. Ese concepto de la condición térmica ahora es un concepto nuevo en la pronóstico del tiempo. Ahora nos están diciendo que a pesar de que puede haber una temperatura relativamente más baja, hay una condición térmica mucho más alta y que nos hace sentir mucho más incómodos. Ahora, atribuir todo esto al cambio climático es parte del debate, pero que no se puede negar. ¿Cómo está afectando esto a las poblaciones en general? Yo diría que a las poblaciones de las zonas rurales es precisamente las que están sufriendo mucho más ese impacto, porque estas poblaciones son dependientes de un régimen normal del sistema climático, el periodo de sequía, el periodo de lluvia y las formas en que las lluvias caen de determinadas regiones, permite a un campesino organizar su tiempo para preparar el terreno, para sembrar y esperar las cosechas en una forma normal. Eso está siendo alterado constantemente. Lo hemos visto en el año pasado cuando hubo una sequía. Ahora estamos viendo un régimen de lluvia mucho más intenso. El huracán Melissa nos recuerda que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una realidad que golpea con fuerza. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero solo si actuamos con responsabilidad, justicia ambiental y solidaridad con los más vulnerables. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI, Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Nicaragua. El jueves 6 de noviembre entró en vigencia en Nicaragua la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la cual obliga a las compañías que prestan el servicio de telefonía e Internet a brindar toda la información de los usuarios. Con esta ley, las empresas de telecomunicaciones deberán resguardar por al menos un año la información de las personas usuarias sobre el contenido de sus comunicaciones en sus teléfonos, así como datos de navegación de Internet. De acuerdo al régimen Ortega y Murillo, la nueva ley garantiza la modernización del servicio de telecomunicaciones de las y los nicaragüenses y que trae beneficios a la ciudadanía, aunque no hay claridad sobre estos beneficios. También la ley obliga a los medios de comunicación existentes en el país a renovar sus licencias a partir de la entrada en vigencia de esta ley, con lo cual el Estado se reserva el derecho de emitir las licencias a las que considere que no están alineadas a sus políticas.
Enrique Martínez, de la plataforma opositora Avanza Nicaragua, denunció que esta ley es una copia de modelo de comunicación represiva de países autoritarios como China, Irán, Corea del Norte y otros que impiden a la ciudadanía tener libertad de expresión. Lo que se está imponiendo no es una ley técnica, sino una norma arbitraria que forma parte de una secuencia de leyes autoritarias que vienen diseñadas para consolidar el control político, económico, tecnológico y social de cara a un modelo que avanza rápidamente de las potencias autoritarias como Rusia, China e incluso podemos hablar de componentes terroristas como Irán para fortalecer los autoritarismos y volverlos un modelo totalmente atractivo para otros países en América Latina. La llamada Ley General de Telecomunicaciones Convergentes sustituye la normativa de 1995 y le otorga al TERCOR un poder absoluto. ¿Qué significa esto? Las empresas deberán entregar datos de usuarios, incluso ubicación georreferenciada cuando Telcor lo exija. Esto vulnera a cada uno de los ciudadanos en un marco de persecución política donde se puede utilizar los números, los datos, los registros existentes dentro de estas empresas para ubicar a los ciudadanos de cara a su estrategia de generar temor y persecución a esas voces disidentes. En el marco empresarial, Tercor podrá imponer multas de un 0,5% a un 2,5% de los ingresos anuales, suspender licencias y usar fuerza pública para ejecutar sus decisiones. Esto como un parámetro de presión a las empresas para que cedan esos datos, porque si no se van a enfrentar a afectaciones económicas e incluso afectaciones represivas. Abre puertas al control de contenido en televisión, radio e internet, aunque se vende como una modernización, portabilidad numérica e inclusión digital, en realidad es un paso más a la secuencia de leyes represivas que hemos visto. Ley de ciberdelito, que están muy relacionadas, ley de agentes extranjeros, ley de migración y ahora esta, que conectada con la ley de ciberdelito, también y las otras mencionadas, están orientadas a blindar al régimen en el poder y proteger cada una de sus decisiones de cara a buscar cómo romper una de las brechas que ha utilizado y que ha sido muy difícil para el régimen destruir, que son las voces en las redes sociales. El investigador de medios Alfonso Malespín considera peligrosa la entrada en vigencia de esta ley que le otorga superpoderes a la estatal empresa de telecomunicaciones y correos Telcor, quien a partir de la fecha se convierte en juez y parte de las comunicaciones en Nicaragua. Aunque no lo dice la ley, en la práctica se convierte en un espionaje legalizado por parte del régimen Ortega y Murillo en contra de la población nicaragüense, quien ahora estará vigilada hasta lo que consume en Internet, señaló el investigador. Es la información que nos llega desde Nicaragua. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a
todos los derechos. Fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos. Abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En Guatemala. A finales de noviembre se llevará a cabo el primer Congreso de Creación Literaria en Idiomas Indígenas de Guatemala, en donde se podrá conocer a autoras y autores, aprender consejos de escritura y autotraducción, y donde habrá espacios de reflexión y lectura de poesía. El detalle en la nota de Juan Pablo Montenegro Rojas, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. La indiferencia y el rechazo al pensamiento maya son los principales desafíos que enfrentan las personas creadoras de literatura en idiomas de los pueblos indígenas de Guatemala. Pese a este escenario, un grupo de guatemaltecas y guatemaltecos que trabajan en la preservación de los idiomas nacionales unen esfuerzos para revitalizar los idiomas mayas. Nila Matios Chive, Roma Rijun Ramaj Rere, Roma Niña Retal Rijun Samaj Rere Chine Cachabel, Canila Yojikot, Roma Nicanuk Rijun Samaj Rere, Kikini Kawina, Kikini Puinaki, que Yetziban, Yechon Pacachabel, Ketaman, que Okel de Cachabel y Okel Ni Cataluj, Chupanibuj. Tapir Chive y Bonogel, Canila Matios Rumare, Rejun Ramaj Rere, Richinyo Tzihomba, Paruiri Casamaj, y Achke Yakanuk, Achke Yakachop. La revitalización y su difusión son los objetivos del Congreso de Creación Literaria en Idiomas Mayas de Guatemala, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala el sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025. Miguel Ángel Oshlag y Herbert Mush brindaron la siguiente entrevista realizada en el programa Mucho de qué hablar. La importancia de poder seguir insistiendo en el uso de nuestros idiomas no solo es, digamos, porque como un capricho, como le dirían muchos. He visto comentarios en las redes de gente que nos dice, bueno, ¿por qué no lo hacen por qué no aprenden inglés mejor? ¿Por qué no se actualizan? ¿Por qué no aprenden algo útil? Nos dicen, ¿verdad? ¿Y por qué no hacen? ¿Y por qué siguen insistiendo en el atraso, en la ignorancia, en el abandono, en todo eso, ¿verdad? Es lo que nos dicen cuando insistimos en nuestros idiomas indígenas. Sin embargo, nosotros sabemos que somos poseedores de de uno de los conocimientos, ¿verdad? Que tiene profundidad en diferentes campos del conocimiento humano, en la filosofía, en la sociología, en cualquier ciencia que usted piense. El pensamiento maya tiene profundidad, tiene raíces profundas. Es un pueblo que tiene más de 5,000 años de estar en estos territorios, y por lo tanto sus idiomas contienen no solo conocimiento, no solo ciencia, no solo tecnología, no solo eso, sino también belleza, también arte, también mucha posibilidad de crear estética desde estos idiomas. El equipo coordinador de la primera edición del Congreso está conformado por la editorial Cholsamaj, el proyecto Preservación en Idiomas Mayas y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Para participar, se debe llenar un formulario antes del 15 de noviembre. Nosotros tenemos previsto este primer congreso. Esperamos que no sea el primero y el último. Es un congreso que lanzamos para poder llegar a esas personas que quizás no se crean, digamos, no crean que estén todavía, digamos, preparados para la publicación. Entonces el congreso sirve para que ellos puedan empaparse un poco más, prepararse un poco más, conocer de otras personas que ya han tenido la oportunidad de publicar, que
que a través de ese congreso ellos puedan tomar valor para poder crear sus obras o terminar de pulir sus obras y poder publicarlas. Nosotros como editorial ese es nuestro compromiso, ¿no? Nuestro compromiso es poder hacer las publicaciones de ellos y poder revitalizar esos idiomas a través de esas publicaciones. Mush es escritor y editor. Oxlack es poeta, escritor, traductor y gestor cultural. Para la radiorevista Voces Nuestras, desde la ciudad de Guatemala, informó Juan Pablo Montenegro Rojas, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En Costa Rica. En el antiguo cuartel Bellavista, actual Museo Nacional, donde Costa Rica se comprometió en octubre de 1948 a abolir el ejército y empezar a sembrar la paz, se presentó el Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio en el marco de las elecciones nacionales de 2026, una iniciativa impulsada por 16 organizaciones académicas, sociales y de comunicación. Este acuerdo busca promover un ambiente informativo transparente, responsable y respetuoso de la dignidad humana en el marco del proceso electoral de 2026, esto para reafirmar la defensa de la democracia y la cultura de paz. Escuchamos a Giselle Bosa, directora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información ProLEDI de la Universidad de Costa Rica. Nos convoca una tarea común y urgente, proteger la integridad del debate público y de la información en el marco de las elecciones nacionales de 2026. Hoy, al presentar este acuerdo nacional contra la desinformación y los discursos de odio, afirmamos que la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en los espacios donde se forma la opinión pública, donde se construye o se erosiona la confianza ciudadana. Vivimos en una era en que la información circula con una velocidad sin precedentes. Las redes sociales, los medios digitales y las nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de expresión y de participación de las personas en los asuntos públicos, pero también han abierto la puerta a fenómenos preocupantes: la desinformación deliberada, la manipulación de narrativas y la expansión de los discursos de odio. Estos no son simples efectos colaterales del entorno digital, son amenazas reales que pueden distorsionar el debate público, debilitar instituciones y poner en riesgo la convivencia democrática. La desinformación no solo confunde, sino que también divide, polariza y mina la confianza en los procesos electorales y en el sistema democrático. Los discursos de odio no solo ofenden, sino que también silencian voces, excluyen a sectores vulnerabilizados y normalizan la violencia. Frente a ello, este acuerdo surge como una respuesta colectiva. No pretende censurar ni limitar la libertad de expresión. Al contrario, la libertad de expresión se fortalece en entornos donde prevalece la verdad, el respeto y la deliberación abierta y plural. Este esfuerzo es fruto de la colaboración entre organizaciones sociales y la academia, con el apoyo de instituciones y organismos comprometidos con el bienestar común.
Juntos y juntas reconocemos que ningún sector por sí solo puede enfrentar los desafíos de la desinformación y los discursos de odio. Se requiere corresponsabilidad, coordinación y compromiso ético. El papel de las candidaturas presidenciales y los partidos políticos, los liderazgos políticos en general, es crucial. Su liderazgo debe reflejarse no solo en las propuestas electorales, sino que también en la manera en cómo comunican, en cómo se relacionan con la ciudadanía y en su disposición a mantener un debate basado en hechos verificables y una campaña limpia y transparente que fortalezca la legitimidad de quienes aspiran a gobernar. El acuerdo surge ante un escenario de creciente preocupación ciudadana por la desinformación, el deterioro del debate público y el aumento en discursos de odio. Así lo comentó Raúl Sileski, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX. En nuestro país existe ya un alto nivel de conciencia sobre esta problemática. Según la segunda encuesta sobre libertad de expresión y confianza de medios de comunicación realizada por ProLEDI UCR en el 2024, un 65,2% de la ciudadanía considera que la libertad de expresión está en peligro, mientras que apenas un 35,6% confía en los medios de comunicación. Además, el 81,7% está de acuerdo en que las noticias falsas son una amenaza para la democracia. El 93,5% afirma estar de acuerdo en que pueden dañar la reputación de personas inocentes. El 91,3% considera que pueden aumentar el odio y la intolerancia. En cuanto a la incidencia de las noticias falsas en las tomas de decisiones para escoger a diferentes autoridades, el 85,8% está de acuerdo en que puede influir en las elecciones. También es importante conocer cómo ha crecido en Costa Rica la difusión de mensajes de odio, como lo demuestra el informe sobre discursos de odio y discriminación de las Naciones Unidas, Costa Rica, Análisis de Redes Sociales 2025, donde se identificaron más de 2,1 millones de publicaciones con mensajes de odio, lo que representa un aumento del 16% en un año y un 400% desde el año 2021. Los ataques crecieron con especial fuerza en el ámbito político, más 43% en el 2025, con un 110% más de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Y hacia poblaciones vulnerables como mujeres, más 37%, y personas LGTBIQ, un aumento de 344%. Estos datos evidencian cómo la desinformación y el odio deterioran el debate público, erosionan la confianza en las instituciones democráticas y favorecen la confrontación mediante descalificaciones y ataques personales, lo que refuerza la urgencia de fortalecer un ambiente informativo riguroso y plural para resguardar la democracia costarricense. La defensora de los habitantes, Angie Cruikshank-Lambert, comentó el contexto de retroceso que se vive en el país en materia de inclusión social. Como se ha comprobado en este evento, asistimos al incremento de discursos de odio que afectan sobre todo a poblaciones discriminadas en un contexto nacional en que fue eliminada, por ejemplo, la figura del comisionado presidencial para la inclusión social. También se interrumpió la formulación de una estrategia nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, y se han incumplido algunas recomendaciones emanadas del examen periódico universal de las Naciones Unidas, como la creación de normas que sancionen el discurso de odio y la discriminación contra colectivos como el LGBTQ+, contra las mujeres, personas migrantes y refugiadas, contra las personas activistas y defensoras de los derechos humanos y otros grupos poblacionales. Y en términos generales asistimos a un tiempo marcado por distintos riesgos de regresividad, como lo he venido denunciando en la presentación de nuestros informes de trabajo de la Defensoría meses atrás y el año pasado. Desafíos que afectan la convivencia social y alientan un inusitado cuestionamiento del sistema democrático como medio para concitar
acuerdos y fijar el rumbo del país. Pero la democracia necesita demócratas y los demócratas tenemos el deber de comprometernos. En momentos de polarización se requiere actuar de forma oportuna y efectiva sobre toda forma de violencia que afecte el ejercicio de los derechos fundamentales. Y por tal motivo consideramos que este acuerdo nacional constituye una magnífica oportunidad para que las candidaturas y partidos políticos, medios de comunicación, plataformas digitales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra persona se comprometan a no difundir información falsa o manipulada en la cita electoral y a denunciar los discursos de odio, la retórica de violencia, los mensajes extremistas y contrarios a la dignidad humana. Por tanto, como testigo de honor de este acuerdo nacional, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a todos los actores políticos y sociales que difunden información y contribuyen a formar opinión en el marco del proceso electoral para que se sumen a esta iniciativa, que se adhieran a los compromisos enunciados, tomen parte activa en la defensa de nuestro sistema democrático y fortalezcan desde su ámbito de actividad el ejercicio del voto libre e informado. Durante el proceso de elaboración del acuerdo, se sumaron organizaciones que lo respaldan como testigos de honor, como es el caso de la Defensoría de los Habitantes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Programa Estado de la Nación, el Consejo Nacional de Rectores CONARE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Este acuerdo hace un llamado a todas las candidaturas, partidos políticos, medios de comunicación, plataformas digitales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos y personas comprometidas con la democracia, el tratamiento responsable de la información y el trabajo conjunto por una cultura de paz. Para conocer más detalles del acuerdo, puede acceder al documento completo y firmar su adhesión en el sitio oficial ojoconladesinformacion.org. Esta fue una nota de Joaquín Tapia Arenas para el informativo mesoamericano Voces Nuestras. En México. El Plan para la Paz y Seguridad de Michoacán que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum debe contener 3 ejes según la mandataria: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz. Sobre esta propuesta y la situación en Michoacán nos informa Leticia Hernández desde Radio Guaya, La Voz Campesina en México. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan para la paz y seguridad de Michoacán, que contempla el envío de fuerzas federales, la creación de una fiscalía que atienda delitos de alto impacto y un sistema de alertas para alcaldes. La presidenta anunció el Plan Michoacán en medio de las protestas por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre durante la fiesta de Día de Muertos. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Este plan, para no hacerlo de manera vertical, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de las y los jóvenes, de autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias, que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Manzo. Convoqué a reunión, como dije, de gabinete para que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán, presentemos con acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura, deporte, para la paz. El plan deberá contener al menos 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura para la paz. Mientras tanto, el pueblo exige justicia, seguridad y que haya paz para todos los pueblos, para los defensores de derechos humanos y para cualquier persona que busca justicia. Esto es lo que opina la gente de México sobre la violencia que está viviendo el país. Escuchemos el Vox Populi realizada por la compañera Elizabeth. Salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opinan sobre la violencia que está viviendo el país, principalmente lo que vive Michoacán.
Como ciudadano michoacano, es una situación que me preocupa, que me mantiene bastante inquieto por toda la dinámica que transcurre, pues es de situarme con miedo en poder llegar a cualquier municipio, la dinámica del turismo, la dinámica económica, y que es algo que está afectándonos. Me parece que tenemos que poner un especial cuidado en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes para construir una mejor sociedad. No solamente afecta la seguridad, ya que también afecta la economía, la educación, y es lamentable que las personas que vivan ahí pues vivan con miedo en que en algún momento pues puede que no lleguen a sus casas, que todo el tiempo se estén cuidando, que incluso hay personas que ya ni siquiera asistan a la escuela o a realizar sus actividades diarias. No estoy de acuerdo con esa violencia, no estoy de acuerdo con que nuestro pobre México esté sufriéndola, porque somos nosotros los que la sufrimos de alguna manera. Desafortunadamente la violencia no es reciente, esto ya tiene años que nos sucede, ¿verdad? Los gobiernos anteriores y no recientes, yo voy a hablar desde Díaz Ordaz, de alguna manera solaparon y hasta fomentaron la creación de, en este caso voy a hablar de cárteles que se dedicaron al trasiego de drogas, y eso pues lo sabemos, conocemos la historia de nuestro país, ¿no? Eso ha derivado precisamente en esta violencia que estamos viviendo, ¿no? Desde hace años. Para mí es algo que no se tiene que pasar de largo, no se tiene que dejar pasar, porque esto va a continuar. Esto lamentablemente sigue y seguirá siendo así. No dan una respuesta. Lo que pasó con el alcalde Carlos Manso en Uruapan, a mí me parece indignante y lamentable, que por más veces que él pidió ayuda, no se la dieron, y además pidió ayuda de los rangos superiores de gobierno. Nadie le ofreció la ayuda a pesar de que él la pidió tantas veces. El gobierno no está para nosotros. El gobierno no les importa nuestro bienestar. El gobierno no está viendo por nuestra seguridad. Eso es la realidad. En cuanto a lo sucedido, la violencia que está ocurriendo en Michoacán, mi parecer acerca de ello es ver que es muy triste, ver como un pueblo que quiere levantarse para liberarse cada día de la opresión. Hay personas que levantan la voz, pero lamentablemente son eliminadas. Para el informativo Voces Nuestras, desde México les acompañó Leticia Hernández de Radio Guaya La Voz Campesina. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Honduras. La ecología se ha convertido en una preocupación estratégica en Honduras. Según el sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, la ciudadanía envía un mensaje contundente: rechazo al modelo extractivista que destruye los bienes naturales del país. El 82% se opone a la minería, el 96% rechaza la tala y venta de bosques y el 93% defiende el agua como bien común, oponiéndose a su privatización. Entre represas, deforestación y agroindustria, la población hondureña percibe un deterioro ambiental que amenaza su futuro. Ante esto surge una pregunta urgente: ¿por qué la protección del ambiente no ocupa un lugar central en el debate político? Al respecto, pasamos a escuchar el espacio Nuestra Palabra desde Radio Progreso en Honduras. La ecología se ha convertido en un tema estratégico a nivel global y en el caso de Honduras está profundamente ligado al modelo económico basado en la explotación irracional de los bienes naturales. El sondeo de opinión pública del ERIC
exploró la percepción de la ciudadanía sobre dinámicas relacionadas con el extractivismo y los resultados son contundentes. El 82.1% de la población está en contra de la explotación minera, una postura crítica frente a las más de 300 concesiones mineras entregadas por los últimos gobiernos. El impacto ambiental es visible y preocupante. Las altas temperaturas de los últimos años se relacionan directamente con la deforestación y la población lo tiene claro. El 96.2% se opone a la venta y tala de los bosques. Además, el 85% está a favor de establecer una veda forestal como medida urgente para frenar el deterioro ambiental. La ciudadanía también muestra rechazo a prácticas agrícolas que afectan el medio ambiente. Tal es el caso de la quema de la caña de azúcar, rechazada por el 63.5% de la población, lo que refleja una preocupación creciente por las prácticas de la agroindustria que entran en conflicto con la conservación del entorno. La interconexión entre los distintos problemas ambientales es evidente. A mayor deforestación, explotación minera y construcción de represas, mayor es el deterioro de los ríos y humedales. Esto impacta directamente en la disponibilidad de agua, cada vez más escasa y convertida en un negocio. En este contexto, el 93.5% de la población se manifestó en contra de la privatización del agua, defendiendo su carácter de bien común, mientras que el 67.7% está de acuerdo con el uso del agua en represas hidroeléctricas. Por la importancia de esta agenda, nos preguntamos, ¿no tendría que ser esta agenda un eje central de la campaña electoral actual? ¿Por qué los partidos, sus candidatos y asesores ocultan esta realidad en sus comparecencias públicas? ¿Acaso no es una gran oportunidad para establecer un consenso nacional alrededor de los bienes naturales? No tenemos respuestas, sí la certeza de que todos los candidatos hablan en nombre del pueblo, pues aquí les dejamos una palabra de la ciudadanía hondureña. Porque seguimos la realidad con nuestra mirada crítica, orientadora y propositiva. Esta es nuestra palabra. En El Salvador, las representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, Sonia Viñerta y Silvia Navarrete, alertaron sobre un creciente deterioro en las condiciones laborales del personal de salud y una estrategia gubernamental orientada a debilitar al movimiento sindical en el país. Según Silvia Navarrete, la situación en hospitales y unidades de salud se ha vuelto crítica debido a despidos de personal que no han sido reemplazado, lo cual ha recargado las labores sobre quienes permanecen en sus puestos. Esto ha generado tiempos de espera más prolongados para las y los pacientes y altos niveles de estrés entre las personas trabajadoras de la salud. Además, denunciaron una campaña de señalamiento y presión desde el gobierno hacia el personal sanitario. A las personas trabajadoras de salud se les exige solvencia policial, lo que se conoce también como hoja de delincuencia. Otras personas son contratadas bajo la figura de servicios profesionales sin derecho a prestaciones, dijo Silvia Navarrete, del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Citrasalud. Todo ese trabajo se le ha recargado a los trabajadores que aún continúan activos en las instituciones. Y lo último que han hecho el día de ayer, hacen girar un memorándum en donde a los trabajadores de salud les están exigiendo que presenten la solvencia de la policía y la solvencia de que ellos no han cometido ningún delito. Ayer igual nos llegaba una denuncia de una trabajadora que la mandaron sola a la comunidad, cuando institucionalmente eso no es correcto, porque mínimo tienen que andar en pareja los trabajadores por cualquier situación que se dé en la comunidad.
Además de eso, también hemos tenido denuncias, tal vez ustedes habrán visto un grupo de jóvenes que supuestamente los han contratado por servicios profesionales. Todos sabemos ya lo que significa un contrato por servicios profesionales. El trabajador no tiene derecho a nada, solamente tiene obligaciones. No tiene seguro social, no tiene AFP, no tiene derecho a tiempo de permiso por enfermedad, mucho menos personal, absolutamente nada. Si se llega a enfermar y tuvo una incapacidad de 3 días, tiene que reponer esos 3 días. En cuanto al panorama sindical, Sonia Viñerta, de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, aseguró que el gobierno implementa estrategias para disolver sindicatos independientes o cooptarlos, ya sea mediante fusiones institucionales o mediante la creación de estructuras afines. Señaló como ejemplo la actividad oficial del 31 de octubre, donde se evidenció la conformación de sindicatos alineados al Poder Ejecutivo. Como no lo puede desaparecer así tan abrupta y tajantemente, el proceso va lento, ¿ve? ¿Cuál es la estrategia que han utilizado para desaparecer sindicatos? 1, fusiones de instituciones, eliminación o disolución de instituciones, ¿verdad? Y eso implica, o reducción, implica precisamente que han aprovechado, ¿verdad?, despedir gente y deshacerse de los sindicatos clasistas y combativos. ¿Cuál es la otra estrategia? Cooptar sindicatos. Y lo que vimos el 31, ese es el trabajo que está haciendo el ministro Rolando Castro, el ministro de Trabajo. Cooptar sindicatos en una estructura que se va a volver y se está volviendo comité de aplausos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que estén despidiendo tantísima gente y los sindicatos no dicen nada? ¿Verdad? Entonces el 31 de octubre nos quedó más clarísimo, ¿verdad?, de cómo han construido una figura, una estructura amplia para cooptar todos esos sindicatos. Las representantes llamaron a la clase trabajadora a fortalecer su organización y defender sus derechos. Las integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños reiteraron que el Estado debe garantizar condiciones laborales dignas y respetar los convenios internacionales sobre derechos laborales y libertad sindical. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI, Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En México. El siguiente reportaje de la serie de radio Voces del Bosque nos sitúa en la cuenca Amanalco, Valle de Bravo, Estado de México, para conocer más a fondo el cuidado de los bosques que realiza la Brigada Femenina 031. Las 31 mujeres de esta brigada están capacitadas para combatir incendios y realizan actividades de prevención y reforestación todo el año. La serie Voces del Bosque es una producción de la Cooperacha en México. Los cambios climáticos dan cuenta de que estamos mal. Mi papá me inculcó a ir a reforestar, a ir a sofocar incendios. Hemos sembrado hasta 1 millón de árboles. Voces del Bosque. Comunidades forestales ante la crisis climática.
Escucha las historias nacidas entre árboles y ríos que refrescan la tierra. Esta es una producción de La Cooperacha. La Brigada Femenina. Apaga incendios y machismos. A los bosques se les debe cuidar todo el año. Son reductos de vida y primordiales para el ciclo del agua. Sus árboles absorben gases contaminantes que mitigan el cambio climático. En la cuenca Amanalco-Valle de Bravo del Estado de México existe la Brigada Femenina 031, que participa en el cuidado de los bosques por los que corren los manantiales que brindan el 12% del agua que se consume en las ciudades de México y Toluca. El cuidado de los bosques incluye el combate a los incendios. Doña Leonor González es una brigadista de 65 años, la mayor de sus 30 compañeras, y así recuerda su experiencia frente al fuego. La primera vez que yo fui al incendio, que me topé con la lumbre, no llevábamos herramienta porque andábamos haciendo otros trabajos de monitoreo. Entonces, el ver que se estaba quemando y para acabarla era el ejido de mi pueblo, bueno, del Rincón de Guadalupe. ¿Y con qué? Y no llevamos herramientas, no nada. Entonces, con ramas, y empezamos a cortar ramas de los arbolitos que nos sirven. Y empezamos a apagar. Y bendito Dios, pues lo controlamos. Además de combatir el fuego, la brigada desafió al machismo, lo que avivó la confianza entre las mujeres. Fue una experiencia muy hermosa. O sea, se demuestra a uno mismo que sí podemos, que sí puedo, que sí lo puedo hacer, que mis compañeras sí pueden, que sí podemos salir adelante. Y le demostramos a los comisariados de mi pueblo, porque el tesorero es muy machista, siempre nos anda atacando. Y yo lo que les digo a mis compañeras, una vez les dije, hay que demostrarles con hechos. Beatriz Pedrosa es comisariada del ejido de San Jerónimo, municipio de Amanalco, y además jefa de la Brigada Femenina que nació en marzo de 2023, la primera en el Estado de México. Ella nos cuenta cómo surgió la iniciativa que acompañó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Fue inquietud de varias mujeres. Asistíamos a cursos que nos convocaba Consejo Civil y pues ahí surgió las necesidades para trabajar por el bien del bosque. Somos 31 mujeres que nos capacitamos en diferentes temas, como lo que es primeros auxilios y los diferentes tipos de incendios que hay, cuál es el riesgo al entrar y combatir un incendio. La brigada recibe distintos apoyos gubernamentales o internacionales para desempeñar su servicio, pues además de combatir incendios en tiempos de estiaje, programa actividades diarias de prevención o de reforestación todo el año. Cuando ya se vayan las lluvias, empezamos de una vez a hacer las aperturas de brechas cortafuego, de prevención. Y en su momento se va por etapas. Ya viene el chaponeo, el aclareo, la poda, donde no hay reforestación, pues vamos y con el zapapicos, el azadón, y volteamos todas las ramas, todo el follaje que desprende el pino, para que ahí se regenere naturalmente la planta criolla. La principal amenaza a los bosques de la región es la demanda de tierra para uso habitacional debido al crecimiento de Valle de Bravo. Maricruz Tenorio, la más joven de la brigada con 22 años y estudiante de ingeniería forestal,
señala las otras amenazas al bosque que impactan en las condiciones climatológicas. Por actividades humanas, podría decir, pues el incremento de la deforestación, la tala ilegal, quema de restos fósiles. Esto ha propiciado que pues los factores de la lluvia se muevan un poco, entonces las altas temperaturas comienzan a incrementar. Las mujeres de la brigada portan orgullosas su casaca y cascos amarillos, con los que ya son reconocidas en la región. Ellas protegen la propiedad ejidal y comunal de los bosques, que fortalece a sus comunidades rurales. Aquí uno no se muere de hambre, tenemos mucha tierra. Entonces se pueden sembrar desde las verduritas, el maíz, los elotes y todo más fresco. Para mí el bosque significa pues como que un segundo hogar, porque yo he encontrado mucha paz, tranquilidad aquí en el bosque. Si no tuviéramos bosque, no tuviéramos vida. Y aquí el bosque nos da oxígeno, nos da agua, todo. Conoce más de las comunidades forestales en vocesdelbosque.org.mx. Esta publicación es financiada con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung, con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. De esta manera llegamos al final de la emisión 895 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos como siempre a las y los corresponsales que aportan a este espacio informativo, así como a todas las personas que nos escuchan, pues su apoyo hace posible que las voces de los pueblos en resistencia se sigan amplificando. Recuerden que seguimos conectadas y conectados a través de nuestras redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras, y en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde seguimos fortaleciendo nuestra comunidad y nuestras luchas. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas, desde Voces Nuestras y a nombre de la red de corresponsales, agradecemos su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.